Bueno, muy buena tarde para todos, noche ya. ¿Cómo les fue en Semana Santa? ¿Descansaron? Buenas tardes, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Muy bien. Bueno, espero que hayan descansado para terminar ya nuestra primera etapa de nuestra asignatura. Hoy tenemos la última de la primera etapa. Vamos a ver la célula. Y ya dentro de 8 días empezamos ya a trabajar en otra forma de ver la asignatura, ya desde nuestro rol como ingenieros industriales, trabajando en empresas para mejorarla desde el punto de vista ambiental, o sea, hacer empresas ecoamigables. Bueno, sin otro particular, voy a permitirme compartir pantalla para hacer la presentación del tema de hoy. Ahí ven la presentación. Sí, sí, perfecto. Ok, Yo me van a ayudar. la Señor, célula. Sí, sí, señor. señor. Me van a, cuando les pregunte, me responden para poder saber que están ahí y no se nos ha caído el internet. Ok, Bueno, digamos, lo importante de todo este proceso que llevamos en estas primeras 8 semanas es poder entender, comprender y aprender cómo llegamos a tener vida y a formar esta unidad morfológica y fisiológica que tiene vida. Es tan pequeña pero tan perfecta que realmente eso lo sorprende a uno. Entonces, de ahí un poco esa visión que nosotros hoy a lo largo después de estas 8 semanas, pues hemos venido generando, digamos, ese proceso de construcción de conocimiento para poder entender eso. Y en las dos últimas sesiones, cuando empezamos a ver los virus y empezamos a ver las bacterias, pues de alguna forma fueron, digamos, ya refocando y buscando la forma de evidenciar cómo de alguna forma la vida se fue dando. Entonces, importante de ello, ver que ya una estructura como esta, que tiene un sinnúmero de organelos celulares, y que cumple una función específica, sea tan perfecta. Tan perfecta es que si yo saco el genoma de esta célula y la implanto en otra donde no tenga núcleo, automáticamente me produce una célula intacta a esta. Entonces, de ahí que esta haya sido la oportunidad para empezar a hacer procesos digamos, de llevar vida in vitro, o sea, en una probeta, y a partir de allí hayan empezado un poco a desarrollar hoy mucho de lo que la biotecnología y la ingeniería genética se viene dando. Es importante tener esa visión digamos, cómo surgen todos estos elementos para poder salir adelante. Dentro del ejercicio que vamos a hacer, vamos a entrar a empezar a comparar eh, digamos, esta unidad morfológica y fisiológica que es la célula con una fábrica y empezar a mirar, a hacer una especie de analogía en el cual se establezca que cómo cada uno de los organelos podría, digamos, tener una semejanza en una empresa. Entonces, a partir de allí, digamos, ahora lo vamos a ver en la actividad sincrónica, la idea es que esa analogía pues le permite a uno empezar como a visualizar que la vida y en este tema la célula nos permite ver cómo una organización tan perfecta como la de una célula se puede replicar en una empresa y a partir de allí, pues obviamente optimizar al máximo todos los recursos, ser mucho más eficiente, eficaz y efectiva a la hora de generar un proceso. Entonces, un poco esa comparación es bien interesante hacerla y la vamos a hacer dentro de esta actividad. Bueno, ya entrando en materia, lo que podemos observar es cómo fue evolucionando de alguna forma esa célula. Recordemos que lo primero que nosotros empezamos a observar fue cuando se forma la Tierra, cómo desde el espacio llegan partículas. Esas partículas, en muchos de los casos, se cree que una de esas partículas pudo haber traído, digamos, un genoma y una proteína y formó ese primer, digamos, esa primer esbozo de vida que son los virus. ¿Sí? Y a partir de allí, digamos,
empezar un poco a evolucionar y a desarrollar, a tener de pronto algunos lípidos, de pronto algunas proteínas, a generar como unos espacios de almacenamiento, a tener una molécula digamos, de ácido nucleico, especialmente el ácido desoxirribonucleico, y con esos esbozos, pues obviamente pudimos saltar a generar, ¿qué? Una bacteria. Recordemos que las bacterias son los primeros seres vivos formados porque cumplen con todas las funciones específicas de seres vivos, ¿sí? Se nutren, hacen se replican, perdón, se reproducen, digamos, se alimentan, crecen, viven en colonias. Entonces ya hay una serie de características que generalmente los seres vivos tenemos. Entonces, a partir de allí podemos empezar a hablar de que ya, digamos, este era un primer esbozo de célula, no eucariótica, sino procariótica, o sea, con una zona nuclear. De ahí se cree que hay una evolución a dos algas. La primera, las algas cianófitas, que son algas que, digamos, aumentan una serie de organelos, pero todavía son algas, llamémosla, procarióticas, o sea, no tienen un verdadero núcleo, tienen una zona nuclear. Y ya aparece, digamos, la primera célula que tiene un núcleo, son las feófitas, que tienen ya una membrana nuclear o carioteca, y dentro de ella está el material genético para permitiendo con ello, digamos, conservar, preservar de mejor forma ese genoma que los seres vivos tienen. Y a partir de allí ya se empiezan a desarrollar todas las células eucarióticas y de ahí empieza a haber un poco el proceso de evolución, que en muchos de los casos hay algunos científicos que ya empiezan a aseverar, de acuerdo con sus investigaciones, que uno de los que pudieron generar los cambios en la modificación del genoma de los seres vivos para generar la diversidad de especies son los virus, y puede ser, digamos, ellos pueden tener razón, están en ese proceso. Si miramos tamaños, para que tengamos una comparación de ello, aquí tenemos en el costado izquierdo un átomo, ¿sí? Una micra, ya digamos, cuando empiezan, ni siquiera es una micra, menos de una micra, y empezamos a ver cómo empieza el crecimiento de los seres vivos desde la unión de átomos para formar moléculas, esas moléculas para formar compuestos como los lípidos y las proteínas, cada vez van creciendo, surge el primer virus, que son 1000 veces más grandes que un átomo. A partir de allí empiezan a surgir las bacterias, que ya son ya más de 10.000 veces, más de 1.000.000 de veces el tamaño de un átomo, y llega a las células que ya son, digamos, comparativamente en esos tamaños, es una de los seres con mayor tamaño, y ahí se evidencia claramente por una razón: la gran cantidad de organelos que dentro de la célula están. Entonces, un poco para poder comparar y tener una visión de lo que es la evolución y el tamaño de la célula, esta diapositiva nos da esa opción de poder visualizar. Si empezamos a generar una comparación entre la célula vegetal y la célula animal, hay tres organelos que las diferencian. Una es la pared celular en las células vegetales. Y ahora vamos a ver por qué, porque de alguna forma la pared celular le ayuda a tener llamémoslo, exoesqueleto, que permite tener la rigidez y ver que las plantas se pueden sostener. Entonces, un poco esa pared celular juega un papel fundamental dentro de ese exoesqueleto que la planta tiene. Esa pared celular no está en las células animales, solamente está en las células vegetales. El segundo organelo que tienen las células vegetales y no lo tiene la célula animal son los cloroplastos. Recordemos que los cloroplastos cumplen la misma función que las mitocondrias en las células animales, ¿sí? Y lo que hacen es poder transformar la energía lumínica, o sea, la energía del sol, en energía química, ¿sí? Y a partir de allí, esa energía química poder transferirla a las mitocondrias que también existen en las células vegetales, y con base en eso, pues esas mitocondrias lo que hacen es servir para generar otros compuestos y proporcionar la energía necesaria dentro de todo el proceso metabólico y de funcionamiento de las células.
Y el tercer organelo son los llamados centriolos, que son estructuras filamentosas que están única y exclusivamente en las células animales y que contribuyen en todo el proceso de división celular. Entonces, de ahí que, digamos, esos tres organelos generan una diferenciación. Dos que están en las células vegetales, como son la pared celular y los cloroplastos, y uno que está en las células animales, que son los centriolos, y los demás podría decirse, son organelos comunes para las 12 células. Entonces, en términos generales, ahorita vamos a ver cada uno de ellos para poderlos entender y comprender cuál es su función y a partir de allí poder tener una visión mucho más clara de lo que es la célula común. Aquí tenemos una imagen tridimensional de lo que son la célula animal y vegetal. Vemos la célula animal con una estructura mucho más robusta en el sentido de la pared celular y vemos, digamos, una estructura grande acá que es generalmente una vacuola. Las células vegetales por lo general solamente tienen una vacuola y ocupan gran parte del espacio de la célula vegetal, mientras que en el caso de las células animales, las vacuolas son pequeñas y pueden existir 2 o 3 vacuolas que permiten un poco el almacenamiento de muchos de los elementos dados. Entonces, digamos, ahí está un poco esa visión de ello. Ya si entramos a ver características, ya habíamos visto, digamos, que las células vegetales se caracterizan por tener una pared celular, tener cloroplastos y lo que acabo de decir, una vacuola grande, una única vacuola que generalmente tiene ocupa un espacio grande dentro de todo el cuerpo o el citoplasma de la célula. Mientras que las células animales tienen varias vacuolas que son pequeñas, tienen centriolos, esos centriolos lo que hacen es servir para la división celular y hay unos centrosomas que hacen parte de estos centriolos que forman lo que son los flagelos y cilios. Esos flagelos y cilios son llamemos las estructuras de movilidad de la célula. El flagelo, en todo el mundo lo conocen el tema de los espermatozoides, porque es quizá el más común, pero en los cilios generalmente no están. En muchas de las células intestinales hay cilios y estos cilios les permite de alguna forma poder tener, digamos, una mayor desplazamiento y absorción de muchos de los nutrientes. No cuentan con pared celular ni cloroplastos. Y obviamente la mayoría de estas células hacen parte de lo que son los seres heterótrofos, o sea que se alimentan absolutamente de todo. Recuerden que hay seres autótrofos, como las plantas, que se alimentan ellas solas, y heterótrofas que se alimentan de otros seres vivos, como son la mayoría de los seres vivos que existen sobre el planeta. ¿Hasta ahí estaron? Sí, señor. Okay. Vamos a ver la estructura celular. Entonces hay una parte que llamemos como el límite de la célula, que está conformada por la pared celular y la membrana celular. Hay una parte que está en el citoplasma, que es la parte que está entre la membrana celular y la membrana nuclear o carioteca, ¿sí? Y ahí se encuentran diferentes tipos de organelos, unos que son membranosos y otros que son mucho más complejos. Entonces, dentro de los membranosos tenemos el retículo endoplasmático, ya vamos a verlo, ese retículo endoplasmático viene rugoso y liso, hay aparato de Golgi, muchos de esos son sistemas de comunicación y de almacenamiento que permiten en muchos de los casos facilitar todo el proceso metabólico y de funcionamiento de las células. Las mitocondrias, ya lo dijimos, ayudan con lo que es el tema de la central energética, o sea, formación de energía para poder seguir los procesos. Lisosomas, ya lo vamos a ver, son, digamos, la parte digestiva de las células, rompen esas moléculas grandes que entran y lo que hacen es fraccionar para que se puedan reproducir o formar otros compuestos. Los perixisomas en todo el proceso digamos, metabólico, salen sustancias tóxicas. Los perixisomas juegan un papel fundamental, sobre todo en altas concentraciones llamémosla de hidróxido de oxígeno, que es, digamos, bastante tóxico. Entonces lo que hacen es captarlos y poder, digamos, excretarlos o en algunos casos metabolizarlos. Plastidios y vacuolas como órganos membranosos. Ya como más complejos, órganos un poco más complejos, están los ribosomas, que son en la mayoría de los casos los que ayudan a formar las proteínas encargadas de duplicar los cromosomas.
El centriolo, ya lo dijimos, ayuda no solamente en la división celular, sino en la formación de los organelos de locomoción. El citoesqueleto, que ya lo decíamos igualmente, son como esos canales de comunicación que tiene la célula y que permiten de alguna forma que muchas sustancias del interior se puedan sacar o del exterior, digamos, de la célula y llevarlos al interior. Ya el núcleo está conformado por una carioteca que es como la membrana nuclear, ¿sí? Hay una cariolinfa que es como la sustancia donde se depositan o están los cromosomas. Están los cromosomas formados pues, generalmente por una molécula de ADN y los neoclonos, que son los que ayudan a la división de esos cromosomas para que se puedan replicar y pueda arrancar el proceso de división celular, especialmente la reproducción mitótica, que es la que la mayoría de las células ya en los seres vivos se da. Entonces, esas son las diferentes partes y ya nos vamos a prestar a explicar cada una de ellas. ¿Hasta ahí es claro? Todo muy claro, ingeniero. Ok, entonces arranquemos con la pared celular. Cuando uno entra a ver una pared celular y empieza a mirar esas estructuras, uno se sorprende, porque primero una estructura tan pequeña, ¿sí? Y además de ser una estructura tan pequeña, verla tan compleja, pues realmente le genera a uno bastante curiosidad en virtud a eso, a ver cómo llegó a ser tan altamente especializada, digamos, esa pared celular. Si vemos aquí al costado izquierdo, la pared celular es una pared joven, lo vemos que está poco evolucionada, mientras que la que está en la parte derecha ya es una pared madura, evolucionada y ya tiene una serie de estructuras que obligan y evidencian claramente cómo sirven de soporte a ese exoesqueleto que tienen las plantas. Entonces, normalmente está formada por una capa, llamémosla de pectina, unos microtúbulos que le permiten, digamos, llevar, entrar y salir compuestos y hacen parte dentro del proceso de comunicación entre las distintas células. Una hemicelulosa, que es, digamos, la sustancia que permite, obviamente, la estructuración y conformación de esa capa, y una proteína, llamémoslo globular, que contribuye de alguna forma a mantener, digamos, la dinámica de la pared celular. Si ya lo vemos en la evolucionada, mantenemos la capa de pectina un poco ya más fortalecida y evolucionada, la hemicelulosa, ¿sí? Lo que son las microfibrillas de celulosa mucho más estructuradas y en mayor cantidad, la lignina o subelina y obviamente las proteínas globulares que ayudan a conformar lo que es la estructura de esa pared celular. Y si ya lo acercamos a un microscopio electrónico, vemos cómo está conformado, digamos, toda la estructura ya mucho más dada por cada uno de esos componentes que conforman los microtúbulos, las microfibrillas, la hemocelulosa, lo que son las proteínas globulares, etcétera. Y aquí al interior vemos la membrana celular, que es igual que las membranas celulares de las células animales y que pues obviamente genera el intercambio de sustancias. Entonces evidenciamos cómo de alguna forma esta estructura que es la pared celular es la que le da rigidez a las plantas. Si uno quisiera clasificar lo que tienen cada una, las plantas por lo general tienen celulosa, polisacáridos y proteínas, los hongos tienen quitina y las células procarióticas, o sea, las que no tienen verdaderos núcleos, tienen peptidoglicanos, que son, llamémoslo, las proteínas menos evolucionadas y mucho más simples. ¿Hasta ahí es claro? Correcto, ingeniero. Ok. ¿Cuáles son las funciones de la pared celular? Entonces, la pared celular constituye ese exoesqueleto que es el que protege la célula, le da una rigidez, es la que lo mantiene erguida. Obviamente esa estructura permite el intercambio de sustancias y genera, digamos, el mantener una presión osmótica intracelular que permite que de una célula a otra, por esos microtúbulos, puedan pasar sustancias y a la vez se puedan nutrir. Entonces, lo que vemos es que definitivamente esta pared celular genera también unos niveles de comunicación entre las células adyacentes con el exterior y en muchos de los casos lo que hacen es permitir, digamos, ese intercambio de sustancias generalmente gaseosas como es el CO2 y el oxígeno, pero además el agua que le permite entrar de alguna forma a la planta.
Entonces vemos cómo de alguna forma, digamos, la pared celular cumplen esas funciones de mantener erguida, rígida, de conformar lo que es el exoesqueleto y a partir de allí poder obtener la rigidez que se requiere en esa pared celular. Ya si nos metemos un poco a lo que es la membrana plasmática, no solamente en las células vegetales, sino en animales, son la misma, son el mismo tipo, están conformadas por una doble capa de lípidos, ¿sí? Uno hidrofílico y uno hidrofóbico, o sea que no permite la entrada de agua, ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. Entonces, eso garantiza que la membrana sea, digamos, tenga una permeabilidad y que solamente deje entrar o salir compuestos cuando realmente se necesita. Entonces, esa es una de las funciones de la membrana plasmática. La membrana plasmática o membrana celular tiene además de la capa lipídica unas proteínas y esas proteínas son las que permiten captar y permitir la entrada de las sustancias del exterior al interior o viceversa, del interior hacia el exterior. Entonces, aquí vemos ya una estructura mucho más definida, donde vemos la capa de fosfolípidos, que es esta que ustedes ven aquí, ¿sí? Una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, o sea, el agua llega hasta la superficie, pero no puede penetrar, o llega desde adentro, pero no puede salir. Están las proteínas, vemos aquí, generalmente glicoproteínas, y vemos cómo se van adhiriendo a esas proteínas muchos de los compuestos que van a poder entrar para, digamos, mantener el funcionamiento de la célula. Entonces, si miramos qué se contiene, tiene fosfolípidos, proteínas y carbohidratos que de alguna forma son los que mantienen, digamos, el intercambio de la membrana. Los carbohidratos le proporcionan la energía necesaria, pues obviamente, ¿para qué? Para que puedan cumplir con esa función. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Bueno, entonces la membrana de todos los seres vivos, ya lo decía, tiene unas proteínas, una doble capa de lípidos y algunos carbohidratos que de alguna forma les proporcionan energía. Esta es la estructura de los fosfolípidos, ya lo decíamos, hay una parte hidrofóbica y hay una parte hidrofílica. El agua llega hasta aquí, pero no puede penetrar, entonces tiene que obligatoriamente por presión osmótica entrar por el lado de una proteína, como ya lo vamos a ver. Entonces, vemos esa estructura, ¿sí? Aquí vemos con un corte transversal, mirando lo que contiene, y aquí vemos la difusión osmótica, o sea, en muchos de los casos lo que vemos es que en el exterior hay mayor concentración de compuestos, y lo que hace esa presión o ese gradiente de presión es la que permite que por intermedio de las proteínas se pueda hacer esa difusión facilitada, o sea, que muchos de los compuestos puedan entrar al interior de la célula, no exageradamente, porque eso es una de las funciones que tiene la membrana celular, es de optimizar qué se necesita y qué no se necesita. Y lo que se hace es tener, digamos, un control sobre eso, y en caso de que se requiera, digamos, sustancia, se almacena, como lo vamos a ver, en el almacén de la célula, que son las vacunas. Desde ahí vemos la puerta de entrada, porque esa es una de las preguntas que normalmente uno tiene, ¿cómo entran los compuestos? Pues a través de las proteínas que tiene la membrana celular. Aquí vemos un intercambio catiónico y aniónico, o sea, vemos cómo entran y salen compuestos, llamémoslos, con sodio o con potasio para poder evidenciar el intercambio. Y ese intercambio requiere energía. ¿Quién proporciona esa energía? El adenosintrifosfato, que es producido por las mitocondrias. Entonces, esta es la molécula energética, llamémosla como lo que permite que, digamos, esta función de difusión facilitada o osmótica pueda darse, y es por, obviamente, esa molécula de adenosine-trifosfato que es la energía que produce la célula. Vayamos al citoplasma. El citoplasma es el medio acuoso por donde se suspenden todos los organelos celulares. Entonces, la función que tiene ese citoplasma es albergar los organelos celulares y contribuir con el movimiento de estos. O sea, sabemos que de alguna forma todos los organelos cumplen funciones y tienen que interactuar entre ellos mismos. Entonces, el citoplasma facilita eso. Esa es la función del citoplasma. Vayamos directo al núcleo para poder de adentro hacia afuera hacer un análisis de ello. El núcleo ya dijimos que es una estructura esférica,
que tiene una doble membrana que se conoce como carioteca, ¿sí? Y esa carioteca que ustedes ven aquí tiene poros, es porosa y permite la entrada y salida fácil de los compuestos que van a facilitar el proceso de, digamos, división celular, replicación de las moléculas de ADN y división celular. Desde ahí la importancia que en términos prácticos nos da eso de poder nosotros tener, digamos, esa función establecida y la carioteca nos permite la entrada de esos compuestos. Viene la cariolinfa, que es la matriz nuclear, o sea, esa sustancia que normalmente vemos donde se suspenden, llamemos a todos los cromosomas o el genoma, ¿sí? Entonces, sirve de soporte para poder facilitar de alguna forma el proceso de división celular. Los cromosomas, que están formados por una molécula de ADN, y los nucleolos, que es un conjunto proteínico que permite de alguna forma la división celular. O sea, una vez se replican, se separan los cromosomas, permiten que la molécula de ADN mensajero de transferencia ribosomal salga del núcleo, vaya al citoplasma, generalmente al retículo endoplasmático, formen las proteínas exactas, similares, las regrese y pueda generar la réplica en términos prácticos. Entonces, ¿cuál es la función del núcleo? Contener el material hereditario o material genético y a partir de allí hacer la división celular, que es llamada, conocida como mitosis. Es importante que lo tengamos en cuenta. Si vemos la mitosis, lo que hace es una serie de fases, llega un momento en el que se genera, se activa el proceso de división celular, entonces se separan los cromosomas, esos cromosomas a través de lo que son los nucleolos se separan, la molécula de ARN mensajero lleva la información al ribosomal, el ribosomal lo que hace es replicar, se traen los nuevos moléculas de ADN similares, forman las réplicas, esas réplicas van a permitir ya conformar, digamos, el elemento dado y allí arranca ya el proceso de división celular, como lo podemos observar en esta gráfica. ¿Hasta ahí es claro? Correcto, ingeniero. Ok. Vamos a los organelos que están en el citoplasma. Uno de los más importantes son los ribosomas. ¿En virtud a qué? A que esos ribosomas son organelos que forman la molécula de ARN y proteínas. Recordemos que la molécula de ácido ribonucleico es la que permite, digamos, transferir la información del núcleo al ribosoma para que se fabrique las proteínas requeridas y necesarias para poder replicar esa molécula de ADN. Entonces, digamos, la función que tienen los ribosomas es una función precisa de fabricación de proteínas, especialmente las que van a formar la molécula de ADN. Generalmente los ribosomas están ubicados en el retículo endoplasmático y por esa razón se conoce como retículo endoplasmático, llamémoslo rugoso, en virtud a que a todas esas estructuras de ribosomas que tiene la superficie que van a obligar a formar, digamos, la molécula, tanto en el ribosoma como el material que llega a través del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático hay dos tipos, generalmente rugoso, ya lo dije, donde los ribosomas se ubican y están muy cerca del núcleo. Entonces ellos lo que hacen es recoger material que les va a permitir replicar la proteína del núcleo, y una vez lo tienen, a través del mensajero, del ácido ribonucleico mensajero, lo vuelven a entrar al núcleo para que se genere la división celular. Y el liso, el retículo endoplasmático liso, está hacia las afueras de la célula, igualmente sirve para transportar material a lo largo del citoplasma para que cumplan también las otras funciones, los otros organelos celulares. Entonces, retículo endoplasmático, su función principal es la de producir lípidos, digamos, especialmente el fosfolípidos y colesterol, y ayudar de alguna forma en todo el proceso de transporte de material. Recordemos que estos fosfolípidos son fundamentales para ¿la qué?
fabricación de la membrana celular. Entonces, de ahí que estén asociados tanto el rugoso como el liso en todo un proceso de comunicación entre el interior y el exterior de la célula. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, señor. Ok. El aparato de Golgi podríamos decir que cumple la función de producir también otra serie de proteínas, enzimas, digamos, de segregar carbohidratos, pero su función principal es la de transporte y almacenamiento de lípidos. Entonces lo vemos, aquí hay una estructura de ver una fotografía electrónica del aparato de Golgi. Vemos cómo, digamos, está como una estructura que permite generar el proceso de transporte y de consolidación de muchos de los compuestos que están dados. Glicoproteínas, enzimas, las enzimas ya las vamos a ver lo importante dentro de los lisosomas porque cumplen una función digestiva. Entonces vemos que son como los canales de comunicación, como esos, llamémoslos vasos, que comunican interior con exterior y a partir de allí, pues obviamente permiten y facilitan los procesos funcionales de los demás órganos celulares. Las vacuolas son conocidas como el almacén de la célula. ¿Por qué? Porque allí es donde se almacenan temporalmente muchos compuestos, carbohidratos, lípidos, proteínas, enzimas, y lo que hacen en muchos de los casos es eso, permitir que ese almacenamiento facilite tener materia prima para generar los procesos de producción de carbohidratos, lípidos y proteínas que requiere la célula para que se pueda mantener. Entonces, este almacén es fundamental. Ya recordemos que en el caso de los vegetales es una vacuola grande, es un almacén grandísimo, mientras que en las células animales son vacuolas, o sea, hay varios almacenes pequeños que almacenan y facilitan un poco, digamos, el almacenamiento de los compuestos y la ubicación están dadas a los organelos que realmente los necesitan. Entonces, pasamos del almacén al aparato digestivo que tiene la célula, que son los lisosomas. ¿Qué hacen los lisosomas? Digerir los alimentos. O sea, vemos que entran sustancias grandes a la célula, entonces lo que hacen los lisosomas a través de las enzimas que son fabricadas en otros organelos, es romper esas moléculas en más pequeñas, en partículas que permitan facilitar el proceso, digamos, de fabricación de otros compuestos que tiene la célula. Entonces, lo que hacen estos lisosomas es generar la digestión de esos compuestos grandes y volverlos mucho más pequeños. Los perixisomas, ya lo decíamos, son organelos, generalmente vesículas, que lo que hacen es servir en el proceso de oxidorreducción, almacenando y eliminando el peróxido de hidrógeno, que es una sustancia altamente tóxica. Entonces, lo que en términos prácticos es que cuando se crean sustancias tóxicas, los perixisomas juegan un papel fundamental, porque lo que hacen es almacenarlos y excretarlos de la célula, pues obviamente para que no generen inconvenientes y no generen problemas. Los centriolos, ya lo decíamos, ayudan de dos formas. La primera forma es, digamos, en la estructura que va a generar todo lo que son el proceso de división celular, en la fase, digamos, en el proceso de mitosis del núcleo. Entonces lo que hacen es separar, digamos, separar los cromosomas y a partir de allí facilitar que los nucleolos pues los lleven a los extremos para que se puedan replicar. Esa es la principal función que cumplen los centriolos. Y los centrosomas están, digamos, facilitando, digamos, de alguna forma la disponibilidad, digamos, de facilitar esa división celular en el proceso, digamos, de llevar elementos y de facilitar, digamos, la división de las células en dos similares. Recordemos que también los centriolos cumplen la función de ser la estructura que contribuyen en los elementos de locomoción, como son los flagelos y los cilios. Las mitocondrias son los transformadores energéticos, igual que los cloroplastos. Y las mitocondrias generalmente en células animales y vegetales y los cloroplastos en los vegetales. Los cloroplastos es lo que hace que las plantas sean autótrofas, o sea, que ellas capten
y transformen su propio alimento. O sea, ellos con las sustancias químicas, ellos elaboran su propio alimento, mientras que los animales lo que hacemos es ser heterótrofos, consumir otros compuestos mucho más complejos, generalmente de animales o de vegetales, y para hacer todo el proceso de transformación se requiere energía, que es la encargada de fabricar la mitocondria, generalmente lo que vimos anteriormente, que es la molécula de adenosine-trifosfato, que le facilita, digamos, la obtención de energía para que los organelos celulares cumplan la función que cada uno de ellos tiene. En las mitocondrias, ya lo vemos aquí, miren la figura, vemos aquí una imagen de un microscopio electrónico. Obviamente vemos como algunas formaciones, esas formaciones permiten que al interior se fabrique esa molécula de ATP, ¿sí? Y esa molécula de ATP es la fuente energética que contribuye ¿a qué? A facilitar todo el proceso de obtención de energía y el proceso de, digamos, de funcionamiento de las células. Ahí vemos las reacciones que hacen las mitocondrias, utilizan material orgánico, generalmente glucosa, oxígeno, o sea, oxidan los compuestos orgánicos y liberan CO2 que se excreta, agua que si se requiere se mantiene, si ya hay exceso se saca, y la energía que de alguna forma son esas moléculas de ATP que generalmente se ponen a disposición para facilitar el proceso metabólico y de funcionamiento de la célula. Vimos los cloroplastos, ya lo decíamos, hacen la transformación de energía lumínica, o sea, energía solar, y la transforman en energía química, utilizando, digamos, el agua y el CO2, generan a través del proceso conocido como fotosíntesis, ese proceso de almacenamiento de esa energía lumínica, convirtiéndola en energía química, que es la que en términos prácticos se requiere para los procesos funcionales del organismo. Hay cloroplastos de diferentes colores, generalmente leucoplastos son los que almacenan almidón, ¿sí? Los cromoplastos son los que sirven para darle coloración a las flores y frutos, y los cloroplastos que ya la mayoría conocemos como que son los de color verde. O sea, digamos las tonalidades de colores y la variedad de colores que tienen las plantas están basadas en el tipo de cloroplasto que normalmente se tiene. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok. El citoesqueleto, ya lo decíamos, es un sistema de soporte que genera, digamos, que la estructura celular se mantenga erguida y mantenga una forma, y además sirven para desplazar organelos del citoplasma de un lugar a otro cuando se requiere y hay un proceso de división celular o de réplicas y se requieren elementos. Entonces estos citoesqueletos les sirven también de conductos para poder llevar del exterior al interior o del interior al exterior compuestos. Entonces ya decimos, son sus estructuras de soporte y locomoción. Los otros son los cilios y los flagelos. Entonces ya lo decíamos que estos cilios y flagelos, pues obviamente sirven para mover, para permitir el movimiento de las células. Los cilios generalmente son esos pequeños que se encuentran dentro del recubrimiento de toda la membrana celular, mientras que el flagelo es como una especie de látigo o de cola que normalmente se tiene. Cada uno de ellos cumple una función específica y la función específica es soporte y locomoción, o sea, movimiento de un lugar a otro y facilitar muchos de los procesos metabólicos que tiene la célula. Bueno, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Todo esto que hemos visto lo vamos a completar en este documental, se llama Dentro de la Célula, es un documental muy corto, dura 27 minutos, nos va a permitir un poco ver, digamos, un centro de investigación, cómo trabaja con la célula y a partir de allí tener una idea clara de cómo la célula funciona, cómo la célula tiene un proceso de metabolismo y de funcionamiento bien claro y preciso. Eso pues obviamente vamos a hacer lo que normalmente venimos haciendo, elaborar un audio que nos permite la reflexión del documental, ese audio lo transcribimos y lo convertimos en un texto haciendo la edición respectiva. Pero adicionalmente vamos a realizar una analogía entre lo que es una empresa y la célula, estableciendo comparaciones entre los organelos celulares y los procesos que tiene una empresa desde el punto de vista práctico.
¿sí? Entonces, digamos, esa es la actividad que nosotros vamos a tener. Y lo que siempre les dije desde el comienzo, vamos a tener una segunda parte que es el parcial, donde tenemos que realizar el documento escrito, donde consolidamos todo lo que en estas 8 sesiones hemos hecho. Entonces, es un documento escrito que tiene que tener las normas APA y debe contener una portada, una tabla de contenido, una introducción general. Esa introducción general es sobre todo el tema de la biología y de pronto la importancia de la biología dentro de lo que es la ingeniería, en este caso industrial, ¿sí? Que nos permita obviamente evidenciar y desarrollar cada uno de sus temas. Y ya vamos a ver los diferentes capítulos, que son 8. La huella humana, entonces hacemos una introducción sobre la huella humana, incorporamos el ensayo y sacamos una conclusión de la huella humana y la importancia de ello. Y así sucesivamente para cada uno de los capítulos. En Home, una introducción sobre Home, el ensayo de Home y una conclusión sobre Home. Sobre el Big Bang, una introducción sobre el Big Bang, el ensayo y una conclusión. Sobre la formación de la Tierra, una introducción sobre la formación de la Tierra, el ensayo y una conclusión. Sobre el origen de la vida, una introducción sobre el origen de la vida, un ensayo y una conclusión. Sobre los virus, una introducción sobre los virus, un ensayo, una conclusión. Sobre las bacterias, una introducción, ensayo y conclusión. Y sobre la célula hacemos una introducción, un ensayo, la analogía de la fábrica y obviamente una conclusión. Ya una vez terminados los 8 capítulos, sacamos una conclusión general de todo, ¿sí? ¿Por qué tuvimos que ver eso? Y un poco la importancia de estas 8 semanas, de lo que vimos en las temáticas de estas 8 semanas en nuestra asignatura, como es la biología para ingenieros, en nuestro programa de ingeniería industrial. Y obviamente la bibliografía, mínimo la bibliografía de tener las documentales que utilizamos, pero si ustedes revisan, como ya lo vamos a hacer en la plataforma, todas las clases yo coloqué documentos, espero que los hayan utilizado, entonces si lo utilizaron, colocamos la bibliografía. ¿Hasta ahí es claro? Profe, ¿cómo así? Venga, una pregunta. ¿Cómo? Tenemos que hacer un trabajo general con todos los documentos que ya hayamos hecho en las clases anteriores y luego presentarle a usted lo que está colocando ahí, que una conclusión y la biografía. Es como unir todos los trabajos en uno solo. Correcto, correcto. Ese es el producto de estas 8 semanas, un documento sobre biología hecho por ustedes, porque los ensayos y todo son hechos por ustedes, y eso garantiza de que evidencie que es un trabajo solamente de ustedes, y eso pues obviamente me agrada a mí que lo hagamos. Es recopilar todas las actividades de las 8 semanas, organizarlas, incorporarles una introducción y una conclusión a cada uno de los capítulos, y una introducción y una conclusión al trabajo, y subirlo a la plataforma. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro? Profe, ¿Eso hasta buenas cuándo noches. tenemos plazo? Señor. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Igual tenemos el mismo plazo de la semana, o sea, hasta el próximo miércoles. La idea es que yo tengo que calificar y subir notas la semana entrante. Con ustedes estamos un poquito demorados, es porque tuvimos el Jueves Santo y pues eso nos paralizó. Pero tenemos que la semana entrante ya subir notas para que ya tengamos el primer 35%. Profe, venga, qué pena, yo todavía tengo una duda. ¿Es un informe con las normas APA y todo eso por cada una de las cosas que hemos visto? ¿O es un solo informe por todo? Es un documento donde cada capítulo es uno de los temas que nosotros vimos. Voy a mostrarles aquí, si uno empieza a mirar, nos vamos a la primera semana, por dar un ejemplo, aquí está la actividad sincrónica. Si yo cojo cualquiera del trabajo, voy a coger aquí el de Cristian, yo ya tengo, ¿sí? Mire, un resultado que es un ensayo, mire, pero curiosamente yo puedo a través de esto, que es lo que él hizo, mire, él hizo, este fue su ensayo, ¿sí? Yo puedo incorporarle una introducción de lo que es, en este caso, el concepto de la huella humana, ¿sí? Y una conclusión, ¿por qué yo tuve esto? Y este es el primer capítulo. Ya si voy a la segunda semana, entonces en la segunda semana igualmente tengo yo un trabajo, voy a coger este trabajo que está aquí,
voy a coger este. Es que observa uno, igual, en el de Home, aquí Mauricio hizo lo mismo, generó un documento, hizo la reflexión, este fue su ensayo, lo que hace uno es colocarle una introducción a este ensayo y una conclusión, y este es el capítulo 2, y así sucesivamente para todos los capítulos, pero los vamos llevando en un solo documento, y ese documento es mi parcial. ¿De acuerdo? Y ese documento debe tener lo que yo les mostré aquí, ¿sí? Mire, una portada, una tabla de contenido, una introducción general, que es la relación de la biología con la ingeniería industrial, y desarrolla cada uno de las 8 actividades que yo hice, las incorpora como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 8, saca una conclusión general de por qué tuvimos que ver eso, y eso es lo que me suben ustedes a la plataforma. En esa va esta actividad, que es la actividad 8. Entonces, ¿dónde está la actividad 8? Mírenla acá. Entonces, no tienen que duplicarla, sino me suben este único trabajo y yo califico esta como actividad 8 y además califico el trabajo como primer parcial. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ah, listo, profe, ya me quedó claro. Entonces, lo que yo les decía, si vamos organizando y vamos teniendo todo, pues se nos facilita, porque lo único que hacemos es introducirlo. Ahora bien, si ustedes miran, voy a irme a cualquiera de las semanas que ustedes plantearon. Voy a irme a la semana esta. Mire lo que yo les coloqué. Si yo voy y miro, mire, aquí está un dossier de Home, está la presentación y está la bibliografía. O sea, en todas las sesiones yo he colocado bibliografía, mire bibliografía, van a verlo ustedes acá, que les puede servir de ayuda. La huella ecológica, mire. De ahí, si ustedes revisan, pueden tener, digamos, la introducción y sacar también conclusiones dentro de este tema. Mire lo del Big Bang, entonces vemos el Big Bang, mire un documento, y así sucesivamente para cada una de las semanas. Si miran acá, mire, la formación de la Tierra, ¿sí? En la quinta semana, si miran, van a encontrar un documento sobre el origen de la vida, ¿sí? La sexta semana, si ustedes miran, hay una introducción sobre los virus, ¿sí? En la séptima semana que encuentran morfología de la estructura de las bacterias, ¿sí? Y en la octava semana, si ustedes miran, van a encontrar la célula como introducción, célula vegetal comparándola con una fábrica y la célula. O sea, 3 documentos que le ayudan a desarrollar la actividad. Entonces, yo les he colocado todas las clases bibliografía para que ustedes puedan también consultarla y puedan complementar lo que en términos prácticos se requiere para hacer el ejercicio. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, parece que no hay. Bueno, ya con esto terminamos nuestra primera parte y pues obviamente la idea es que ojalá este trabajo lo hagan lo mejor posible porque es un trabajo que ustedes realizaron donde se recopila todo lo que ustedes realizaron a lo largo de estas 8 semanas. La semana entrante arrancamos ya con otra forma de tener clase. Igualmente se lo reitero, las actividades es importante que las vayan haciendo porque la actividad de la 9ª semana le va a servir para la actividad 10ª, de la 10ª para la 11 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan organizando cada uno de esos documentos, ya no vamos a ver documentales, ya vamos a trabajar sobre elementos ya de una fábrica. El primer trabajo que vamos a hacer es poder definir una empresa desde el punto de vista agropecuario que yo pueda construir, o sea, individualmente cada uno va a construir teóricamente una empresa que fabrique alimentos de proyectos agropecuarios y ya lo vamos a ver la semana entrante por qué. Y a partir de allí vamos a empezar a generar la visión de qué es un proceso, un procedimiento que la mayoría de ustedes ya conocen, pero nos vamos a meter mucho más específica para poder entrar a comprender qué es la producción más limpia, la ecoeficiencia, el análisis de ciclo de vida de un producto, la ecoinnovación, el ecodiseño, y a partir de allí poder llegar a tener mercados verdes
que es quizá una de las oportunidades que tiene nuestro país para poder exportar muchos de los productos que realmente se podrían fabricar a partir de la materia prima que nosotros tenemos. Pero es otra forma de ver la materia y ya nos vamos a meter a tratar de buscar tener una empresa ecoamigable, una empresa que no contamine, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes 8 semanas. ¿Preguntas? No, profe, suena interesante. Bueno, sin otro particular, nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga, que les rinda y que pues obviamente puedan disfrutar esta última sesión de esta primera parte de nuestra materia. Dios los guarde y nos vemos dentro de 8 días. Amén, profe. Gracias, profe. Igualmente, hasta luego. Gracias. Ok, un abrazo.